Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 9 de agosto del 2018 y tenemos un tiempo para meditar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a leer el Nuevo Testamento, pero antes de hacerlo vamos a orar como ya es de costumbre para pedir la dirección de nuestro Señor en todo lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de poder meditar tu palabra. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que a través de la sangre de Jesucristo nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro interior sea limpiado de tal manera, Señor, que al recibir tu palabra, esta pueda producir fe, esta pueda producir las acciones necesarias, Señor, de todo hijo tuyo, de todo discípulo de Jesucristo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús se enteró, se fue de allí a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: Aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Muy bien, la palabra del Señor el día de hoy nos está hablando de la alimentación de más de 5,000 personas. Estamos hablando de 5,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Entonces estamos hablando un promedio, un aproximado de más de 12,000 personas que fueron alimentadas en ese día, en esa ocasión que el Señor hizo un milagro grande de la multiplicación de los alimentos. Sabemos que el ministerio de Jesús fue un ministerio en la cual Él estuvo predicando la palabra, el mensaje de salvación y llevando las señales de la manifestación de su reino. El Señor vino como profeta, vino como maestro, vino como sacerdote, vino también como un evangelista, porque Él estuvo anunciando la buena noticia, Él estuvo anunciando el mensaje de salvación. Y este mensaje siempre vino acompañado de las señales que mostraron la evidencia de que el Señor estaba de por medio. El Señor estaba expresando el deseo de que la humanidad se vuelva a Él. Cuando vemos que mucha gente comenzó a observar los milagros porque el Señor iba predicando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, muchísima gente, se corría el rumor, muchas aldeas, muchas personas, muchos habitantes comenzaron a buscarlo al Señor, de tal manera que estaban ansiosos, desesperados por recibir la bendición de Dios, por escuchar su mensaje, por escuchar y recibir también sus milagros. Vemos que era tanta la multitud que venían de diferentes ciudades y de ciudades muy alejadas, que cuando el Señor se subió a esa barca, dice que Él se fue de un lugar a otro, pero la gente fue siguiéndolo, fue caminando y a pie trataron de estar y ver al Señor, escucharlo. Y al ver esto dice que el Señor
tuvo compasión de ellos y sanó a todos aquellos que estaban enfermos. El Señor hizo sanidad, comenzó a sanar a mucha gente. Y también vemos que ya estaba anocheciendo y los discípulos estaban en esa preocupación porque ya estaba cayendo la noche y era necesario que tanta gente tenía que ver a la manera como aprovisionarse para poder regresar a sus lugares de origen, para poder también conseguir alimento, ya que es probable de que haya habido gente de lugares muy remotos. Entonces vemos que también habían niños, entonces era una preocupación para los discípulos del Señor, quienes le dijeron: Maestro, hay que despedir a toda esta gente porque no hay nada en estos lugares y tampoco hay alguna forma de poder mantenerlos, mejor hay que despedirlos. Así que el Señor les dijo: no tienen por qué irse, porque Él sabía que muchos de ellos querían seguir escuchando las palabras del Señor. El Señor sabía que muchos estaban ansiosos por seguir recibiendo de parte del Señor. Así que el Señor le dijo claramente: denles ustedes de comer. Y uno de los discípulos le respondió: acá tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Así que vemos que el Señor recibió estos alimentos porque el Señor los pidió, y luego el Señor mandó a que toda la gente se recostara sobre la hierba, y el Señor bendijo estos alimentos y los entregó a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud, y todos se alimentaron, todos comieron. Esto tiene un gran significado para nosotros. Los milagros de parte de Dios no van a venir si no hay nada. O sea, tiene que haber algo en nosotros, tiene que haber una semilla de fe, tiene que haber, aunque sea un pequeño recurso. Usted se recordará el milagro que recibió esta mujer viuda de parte del profeta. Esa mujer viuda no tenía, dice que el profeta llegó a su casa y le dijo que era necesario, cuáles eran los recursos que ella tenía. Ella dice que tenía una pequeña botella de aceite, y entonces comenzó, a través de esa pequeña botella de aceite, comenzó a fluir y comenzaron a llenar tinajas, y esta mujer viuda salió de su necesidad. Vemos ahí un milagro de multiplicación hecha por este profeta, pero también vemos aquí un milagro de parte de Dios, que es la multiplicación de alimentos. Pero tenía que haber un recurso, tenía que haber algo. Yo no sé exactamente qué es lo que estás pidiéndole a Dios, qué es lo que estás atravesando, si hay alguna situación quizás que pueda estar en cierta oposición, o quizás no se está manifestando la respuesta de parte de Dios. Entonces es importante que sepas que es necesario tener un recurso como es la fe, tener una semilla de fe para que Dios pueda obrar a través de ella. Vemos que en los discípulos fue 5 panes y fueron 2 peces que provocaron el milagro, es un milagro grande de alimentar a tanta cantidad de personas. También vemos un aspecto muy importante. Vemos que las personas se inclinaron a tierra, se inclinaron a la hierba, y esto tiene un significado. Para nosotros recibir el milagro de Dios, número 1, como lo mencioné hace un momento, tenemos que traer algo. No podemos acercarnos a Dios con las manos vacías. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tiene que haber una semilla de fe en nuestro corazón que podamos presentarla delante de Dios. También vemos que los discípulos entregaron precisamente esto, y también vemos que Jesús levantó los ojos al cielo, las personas se recostaron, y el Señor oró por estos alimentos para que sean multiplicados. Entonces vemos que la cantidad de gente que estuvo ahí se inclinó a tierra como una señal de humillación, de dependencia de parte de Dios. Eso es un aspecto muy importante para nosotros. Es un aspecto que nosotros como hijos de Dios necesitamos humillarnos delante de Dios y dejar que Dios haga la obra a través de nosotros. También, por otra parte, vemos que hay una dependencia. Al mirar al cielo, Jesús está diciendo que la provisión, que el alimento, que el sustento viene de parte de Dios. Y por esta razón sabemos que Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia y favor,
va a traer la provisión. Ya lo hizo antes. Estos milagros se han venido sucediendo a través de la historia. Vemos que el pueblo de Israel, en medio del desierto, cuando ellos estaban caminando en el desierto, el Señor les enviaba la provisión diaria, les enviaba el maná del cielo. Ellos recibían lo justo y necesario cada día. Ellos salían muy de mañana, muy temprano a recoger ese alimento y ellos diariamente lo recibían. Esto tiene un significado espiritual en nosotros, que si nosotros queremos recibir los milagros de Dios, la provisión de Dios, es importante que en primer lugar nos alimentemos del pan del cielo, nos alimentemos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Diariamente tenemos que recibir esa palabra, tenemos que alimentarnos con ella, tenemos que enfocarnos en primer lugar en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a irse añadiendo. Vemos que en esta multitud ellos comenzaron a buscar en primer lugar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios, y en consecuencia el Señor tuvo compasión de ellos, los sanó, el Señor y también los alimentó. El Señor hizo este milagro de la provisión, de la multiplicación, y fueron alimentados todos. Y esta bendición, hermanos, es una bendición que Dios les dio a tal punto que ellos comieron hasta quedar saciados, hasta quedar satisfechos, de tal manera que incluso sobró alimento, incluso sobró. Entonces vemos que la bendición de Dios, esta bendición que todo cristiano tiene que procurar, no es ese tipo de abundancia o prosperidad, entre comillas, que produce insatisfacción o que no produce una sensación de satisfacción o de llenura o de completitud, porque eso es lo que mayormente las personas del mundo tratan de acumular riquezas, o acumular cosas, y no sienten una satisfacción, sienten que todavía hay algo vacío. No, la bendición que Dios quiere darnos a nosotros es una bendición que nos haga sentir completos, satisfechos, provistos. Que esa bendición que Dios nos quiere dar es esa bendición en la cual nosotros tengamos una dependencia con Dios, esa bendición que produce gozo y no trae tristeza, esa provisión, esa bendición que viene de parte de Dios. Y yo creo que es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, es que Dios pueda proveer, pueda bendecirnos de tal manera que podamos sentir esa sensación de estar protegidos, de estar cubiertos por las manos de Dios. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo. Yo quisiera animarte, hermano, en el nombre del Señor, a poder crecer en la fe. Recuerda que no podemos presentarnos a Dios con las manos vacías. Si demandamos un milagro de parte de Dios, entonces tenemos que buscar que estar cerca de Él, tenemos que llenarnos de su palabra, porque esto va a producir el querer como el hacer, va a producir la fe en nuestro corazón, y de esta forma nosotros como hijos de Dios vamos a poder cumplir el propósito en esta tierra. Muy bien, vamos ya a despedirnos. Yo quisiera que escuches este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio devocional. Por favor, ora por este ministerio, apóyalo también en la medida de lo que Dios ponga en tu corazón, y estamos en contacto y nos estamos escuchando el día de mañana. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.